Vamos a continuar con las parábolas finales que nos muestra el Evangelio según San Mateo y estamos en el capítulo 25. Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: denos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no, no sea que no alcance para nosotras y para ustedes, así que es mejor que vayan donde los vendedores y la compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde se llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no les conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Esta parábola es también hermana de las anteriores que ya vimos en el capítulo 24, las 3 primeras. Pero esta es propia de Mateo. Y en esta parábola no hay novia, solamente está el novio, y el novio es Jesús. Y se piensa que la novia es la humanidad y que estas 10 doncellas nos representan a todos los que seremos juzgados en la venida del Señor. Como ya dije, sea para nuestro propio fin o sea para el fin de los tiempos. La tardanza del novio representa el hecho de que no sabemos cuándo llegará el Señor para llamarnos. Adormilarse. Las doncellas, las necias y las buenas se durmieron. Es descuidarse. Y ese hecho de que las unas hubieran puesto de reserva aceite para sus lámparas, mientras que las otras no, nos muestra a los dos tipos de personas seguidoras del Señor. Aquellas que están dispuestas para cuando llegue el Señor, listas, las que tienen aceite en sus lámparas, las que se preocupan y cuidan de que todo esté en orden en sus vidas, mientras que las necias se descuidan y hacen lo que les da la gana, lo que quieren. Eso es lo que nos muestra el Señor. Ahora, el aceite es el símbolo de la vida propia y única de cada uno. No podemos prestarnos un poquito de vida de los otros. No podemos. Yo no puedo decirle a un amigo, a una amiga, a un vecino: dame un poquito de tu vida. No, la vida de cada uno es propia y nadie nos puede prestar un poquito de su vida. Ahora, el hecho de que el novio llega a la medianoche siempre ha sido importante a lo largo de toda la Biblia, porque los acontecimientos más importantes suceden siempre a la medianoche o en la oscuridad. La medianoche en este caso es el momento salvífico
es el momento salvífico. A medianoche se inició la creación en la oscuridad. Todo fue creado en la oscuridad. Eso es lo que sacamos de los dos relatos de la creación del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Todo era caos y Dios hizo la luz. Era la noche, todo estaba a oscuras, todo estaba en la oscuridad. Y dentro de esa oscuridad fue que Dios creó todo. A medianoche, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Medianoche. Celebramos el nacimiento de Jesús también a la medianoche. Jesús nació de noche. En la cena, que ya era de noche, fue instituida la Eucaristía. Si bien para los judíos empezaba el día a las 6 de la tarde, pero ya había oscuridad. Entonces, en la noche fue instituida la Eucaristía, a la oscuridad. A la medianoche, o poco antes del amanecer, Jesús resucitó. Y aquí ahora nos dice que a la medianoche será la venida, en esta parábola de las 10 vírgenes. Y este mismo aceite que hace que las lámparas produzcan luz, simboliza a cada persona, no solo a la vida propia de cada persona, como dije antes, sino también que uno no puede aprovechar de lo ajeno, no puede ser salvada por otros, solo se salva cada uno, es la responsabilidad de cada uno el tomar su vida y hacerla fructificar y salvarse personalmente. La salvación no puede ser obra de otros, la salvación es mi responsabilidad, mi única y total responsabilidad. No me voy a salvar por lo que otros hagan, por lo que otros digan o por lo que otros sean. Voy a salvarme por cómo he vivido la vida, ese don hermoso que el Señor me ha regalado. Ese es el símbolo del aceite. Bien, sigamos. Parábola de los talentos, versículo 14. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Y les dice, llegándose a él el que había recibido 5 talentos, le presenta otros 5 y le dice, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento le dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses.
Quítenle, por tanto, el talento y dénselo al que tiene de los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esta parábola tiene otros 2 elementos. En este caso, los actores son varones. Ahora el tema es el dinero. Un talento, según el sistema griego, era equivalente a 6.000 denarios. Y un denario era lo que se pagaba por un día de trabajo. Era la moneda de más alto valor en el tiempo de Jesús. Y bueno, con todos nuestros actos, nosotros aumentamos o disminuimos el valor de nuestra vida. No todos tenemos la misma cantidad de dones de Dios. Cada uno recibe algo, más o menos que el otro, pero de lo recibido tiene que dar cuenta a Dios. Deberá dar cuenta a Dios. Entonces, es muy clara la parábola. Si el Señor me ha dado determinados dones, tengo que usarlos para producir fruto. Si el Señor me ha dado muchos dones, me va a exigir más. Si me ha dado pocos dones, tengo que responder de esos pocos dones a fin de poder recibir más. Pero si he recibido un don y no lo utilizo, resulta ser un siervo flojo. Y el Señor me va a quitar ese don para dárselo a los que sí han respondido a lo que tenían que hacer con lo que el Señor les dio. El que cava un hoyo para guardar el talento recibido es igual a una persona que no se esfuerza por hacer fructificar el don de Dios que ha recibido. No cumple con lo que Dios le ha pedido. Y es por eso que en el versículo 28 dice que se le dio un don y no puso en práctica, y se le quitará el don para darle al que cumplió con los muchos dones que ya había recibido. A menudo vemos que hay personas que tienen dones maravillosos, que el Señor los usa de una forma increíble, que nos admiramos ante la forma en la que el Señor está usando a ciertas personas y nos preguntamos, ¿por qué yo no tengo un don para el servir al Señor? ¿Por qué yo no tengo dones? Hermano, ¿no será que el Señor ya te dio un don y no lo usaste? Si le pedimos al Señor que nos use como sus instrumentos y le pedimos que sea su Espíritu Santo el que nos revele de qué forma quiere que le sirvamos, cómo quiere que funcionemos como sus instrumentos, el Señor nos va a regalar su Espíritu. Y el Señor nos va a regalar sus dones y nos va a mostrar cuál es la forma en la que quiere que los sirvamos. Y si estamos decididos y ponemos en práctica los dones que el Señor nos ha regalado, vamos a ver que también tenemos dones maravillosos como los que tienen otros. No van a ser los mismos, van a ser otros, pero el Señor quiere regalarnos sus dones a fin de que podamos servirle siendo sus instrumentos. Estemos atentos a ver qué dones nos ha regalado el Señor y cómo vamos a descubrir cuáles son los dones que el Señor nos regala. En oración. Y no en oración para decirle, Señor, quiero saber qué don me has dado. No. Orando por otras personas. Si se presenta una persona con un problema y nos habla y nos cuenta y oramos por esa persona,
es posible que descubramos que el Señor nos está regalando un don de consejo. Si hay una persona que está pidiendo oración porque está enferma o porque tiene un familiar enfermo y oramos por esa persona y esa persona se sana, vamos a descubrir que el Señor nos ha regalado el don de sanidad. Si ustedes tienen miedo de hablar del Señor, pero alguien les pregunta algo de la palabra y ustedes, sin pensar en lo que van a decir, dicen y hablan de la palabra del Señor porque el Espíritu es el que está hablando a través de ustedes, se van a dar cuenta que pueden predicar, que pueden hablar de la palabra del Señor, que pueden enseñar. Debemos estar siempre atentos a los dones que el Señor nos quiere regalar o que nos está regalando o que ya nos ha regalado. Utilicémoslos, hermanos. Utilicemos bien esos dones para que el Señor no los quite jamás. Seguiremos con la última parábola, que es la del juicio final. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones. Y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? El rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán a estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. En esto está la salvación. No dice hermanos, no dice personas, dice a estos más pequeños. ¿Quiénes son los más pequeños? Los más pequeños son aquellos que necesitan más. Aquí no nos está hablando, como nos ha hablado en otras partes del Evangelio, de niños. Nos está hablando de pequeños, estos hermanos míos más pequeños. Los más pequeños. Esta es una parábola magistral. La vida humana no es justificada ante Dios por lo religioso, por el amor a Dios solamente, sino por lo que hace uno por los demás, incluso por los que nos hacen daño o nos molestan, porque también en ellos está presente Dios. Es en esta teología que está escrita esta parábola. Dios está presente en todos aquellos seres humanos que han sido creados por Él, porque el Señor nos dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Nunca debemos hacer acepción de personas, porque el Señor está en cada uno de ellos, especialmente en aquellos más pequeños, dice el Señor, estos hermanos míos más pequeños.
esos hermanos suyos más pequeños son los que más nos necesitan. Si a mí me ha dado tal cantidad de cosas, debo aprender a compartir. Esa es una enseñanza que le hemos visto a lo largo de todo el Evangelio y también del Evangelio de Marcos, y siempre la vamos a seguir viendo porque ese es el plan de Dios, el que aprendamos a compartir lo que tenemos con nuestros hermanos. Y dice, todo lo que hicieron por estos más pequeños, los hambrientos, los desnudos, los presos, los enfermos. ¿Quiénes más nos habla de forasteros, los desnudos, que no tienen ropa? Esos son los que necesitan de nosotros. Y si nosotros estamos siguiendo al Señor, tenemos que aprender a encontrarlo en esas personas que son las que más nos necesitan. Muchas veces se dice, la caridad empieza por casa. Está bien, en mi casa necesitan, pero tenemos. Pero hay otros que ni casa tienen, que no tienen ropa, que no tienen alimento. Si yo tengo para dar en mi casa, la necesidad de mi casa ya está cubierta. Tengo que aprender a abrirme a los demás. Si yo tengo un pan y tengo hambre, me como el pan y no me importa de mi vecino que no tiene ese pan para comer. Pero si agarro ese pan y lo parto y le doy a mi vecino, los dos tenemos medio pan. Y los dos, ese medio pan nos va a satisfacer. Hay que pensar en los demás sin egoísmo, ¿sí? No es necesario decir yo creo en esto, yo creo en esto otro, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en la Virgen, yo creo en todo, pero no hago nada por los demás. No, lo que hay que hacer es yo hago esto y esto por los demás. Hay dos cosas en las cartas de Pablo. Hay una cosa en la carta de Pablo a los romanos. Y dice, la fe es suficiente. Para la salvación, la fe es suficiente. Solo creer basta. Con creer ya te has salvado. No importa nada más. Las obras no son importantes. Eso nos dice Pablo en la carta a los romanos. Pero Santiago en su carta nos dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. No una fe sin obras no sirve. En cambio, si yo puedo mostrar mis obras, al mostrar mis obras, estoy mostrando mi fe en Dios. Porque si hago algo, es porque el Señor está en mí. No solamente creer, sino hacer. Eso es lo importante y es la forma correcta de mostrarnos como discípulos de Jesús. Y el versículo 41 nos presenta una identificación total con Jesús, con los más pequeños. ¿Sí? Hay que pensar en ellos, en los débiles, en los rechazados de la sociedad, y por eso Jesús los llama sus hermanos más pequeños. Y esto es porque el cristianismo, que indirectamente fue fundado por Jesús, fue fundado por un ser humano real, un ser que era divino y humano. Era las dos cosas, tenía las dos naturalezas. Era divino y humano. Y eso es lo hermoso. Porque ese Dios que se hizo un ser humano para corregir a la humanidad por cómo estaba, también estuvo aquí para aprender de nosotros.
para descubrir qué era lo que se sentía ser humano, qué era lo que nos obligaba o nos llevaba a hacer determinadas cosas. El Señor vino para saber lo que siente un ser humano. Empezó sintiendo ese amor por sus padres, por sus hermanos más pequeños, por los pobres, porque veía el sufrimiento de ellos dentro de una sociedad injusta. Jesús, a lo largo de su vida, fue descubriendo lo que es un ser humano. Y ese Jesús divino y humano es el que nos enseña y nos dice, tienen que aprender a vivir de esta manera, porque solo van a llegar a mi reino si ustedes hacen esto y viven de esta manera su vida. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Eso es lo que debemos tener en cuenta para poder comprender la totalidad de la enseñanza de Jesús. Que el Señor nos bendiga.